Muchas gracias a la organización del Congreso Internacional Virtual de Bioimágenes FARDIT por invitarme a participar en este espacio. Mi nombre es Sergio Solís Barquero, soy imagenólogo y pues estoy aquí para comentar un poquito acerca de la introducción al procesamiento de imágenes de tensor de difusión adquiridas por resonancia magnética. Para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés que declarar, nada más comentarles que actualmente trabajo como profesor en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Tecnologías en Salud, en la Facultad de Medicina, y además soy miembro de la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética. La charla del día de hoy está enfocada en varios aspectos. Vamos a empezar un poquito repasando lo que es el proceso de difusión. Después vamos a movernos hacia lo que es los parámetros de adquisición de una difusión para entrar ya en el tema del preprocesamiento, los modelos que existen, el análisis que se hace y las aplicaciones a futuro pues, que podemos ver. Para iniciar, como ustedes bien lo saben, la resolución que nos ofrece la resonancia magnética está en el rango de los 1000 micrómetros. Hablemos más o menos de un milímetro, que es lo que decimos que tiene la resonancia. Sin embargo, otras técnicas como lo es la histología están cerca de los 2 micrómetros y otras técnicas como microscopía electrónica pues 0.5 micrómetros. Evidentemente, las técnicas de histología pues requieren de un cerebro muerto o un cerebro de una persona extraído y muchas veces no es posible. Y es por eso que la resonancia magnética pues tiene esa ventaja de ofrecernos una resolución mayor o una resolución mejor, puesto que podemos estudiar el cerebro en vivo. Y si habláramos de las imágenes de difusión, pues este milímetro se nos convierte de 1 a 100 micrómetros. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo una estructura tanto, digamos, anatómica, sino ya podemos estudiar en realidad la microestructura cerebral que se puede observar en una imagen de difusión. Entonces, ¿qué es la difusión? Y tal vez para explicarlo un poquito mejor, vamos a ver este mapa. Este mapa que está acá es un mapa de mi universidad. Básicamente, el edificio en el que yo trabajo se encuentra aquí, que es la Escuela de Tecnologías en Salud. Todo esto que está aquí es el campus. Entonces, digamos que a mis alumnos yo les voy a colocar un GPS y los voy a poner a moverse dentro de las calles de la universidad. Entonces, es muy probable que mis alumnos salgan de la escuela y algunos sigan el recorrido que tiene pues esta calle, ¿verdad? Y vayan a hacer este recorrido. Otros tal vez ya hayan avanzado un poquito más y lleguen a este punto y tal vez hagan un recorrido por así. Pero una vez que hayan llegado al pretil, que es como la zona de compartir, digamos, de la universidad más común, donde los estudiantes pueden caminar libremente, pues es muy probablemente que el recorrido que tracen es algo así. Y esto justamente es lo mismo que pasa en las imágenes de difusión. En las imágenes de difusión vamos a poder ver movimientos lineales o movimientos cruzados, y esto es lo que llamaríamos anisotropía, que es cuando el movimiento va a estar restringido por una estructura. En este caso obviamente son calles o aceras, pero tenemos también la isotropía, que es cuando el movimiento es libre porque no hay ninguna estructura que lo limite. Eso es exactamente lo mismo que pasa en una imagen de difusión. Ahora bien, ¿dónde sale este principio de difusión? Bueno, este principio de difusión fue primeramente descrito por Robert Brown como el movimiento browniano de las moléculas o del agua, por así decirlo. Y después Einstein fue el que escribió que la relación del desplazamiento de las moléculas está relacionado con la temperatura entre el radio hidrodinámico de cada una de las moléculas y la viscosidad del medio. Básicamente, todos sabemos que las moléculas de agua pues se mueven, ¿verdad?, libremente dentro de un espacio siguiendo un movimiento browniano o un movimiento aleatorio. Y ese movimiento entonces va a tener relación con la temperatura y con el radio dinámico y la viscosidad del medio. Básicamente lo que pasa en las moléculas de agua dentro del cerebro es que ellas se están moviendo libremente. Pero conforme nosotros vayamos aumentando ese tiempo, esas moléculas se van a mover de un espacio, ¿verdad?, a un espacio todavía más grande si aumentamos el tiempo. Entonces el tiempo parece ser que también es una variable que hay que tomar en cuenta en las moléculas que se mueven en un medio libremente. Entonces esta molécula pues se va a mover
libremente y el movimiento que va a seguir siempre va a tener una forma de campana gaussiana o una forma de distribución normal. Es decir, las moléculas se van a mover desde un punto dado en cualquier dirección si no hay una estructura que las limite y van a tener una distribución gaussiana y es justamente por eso que lo podemos medir adecuadamente. Ahora, dentro del cerebro vamos a tener moléculas de líquido, pues que también se mueven de acuerdo al flujo, por ejemplo, dentro de los vasos, y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en una imagen de time of flight, ¿verdad? Que podemos ver cómo las moléculas se mueven dentro de un vaso. Isotropía, pues es lo que pasa cuando las moléculas se están moviendo libremente, y anisotropía cuando hay una estructura que limita su movimiento y no permite ese movimiento libre. Y justamente de estas tres tenemos en el cerebro. Ya les comenté que el caso del flujo lo íbamos a tener dentro de los vasos, pero tenemos estructuras que también nos van a generar anisotropías e isotropías. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo no existe o son grandes espacios de acumulaciones de líquido donde no existe una estructura que limite el movimiento. Después tenemos la sustancia blanca, en donde cada uno de los axones que forman la gran parte de la sustancia blanca sí que limitan el movimiento de las moléculas a través de ellos, y la sustancia gris, pues que las estructuras son un tanto más compactas y el líquido no se puede mover tan libremente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace algunos años, Peter Baser, por ahí del 94, publica este artículo donde él habla de que entonces el movimiento que tiene cada una de las moléculas dentro del cerebro o dentro de cada voxel de la imagen se puede describir utilizando una esfera. Y él agarra una pequeña porción del cerebro y a cada uno de esos voxels él le calcula una pequeña esfera que justamente habla de esta anisotropía existente. Obviamente el modelo del 94 pues ya evolucionó también con el avance de las computadoras y ya tenemos, estos se llaman GLIPs, ya tenemos GLIPs un poco más elaborados, ¿verdad? A color, donde nos representan no solo la forma del movimiento, sino también la dirección de este movimiento. Y eso justamente es lo que nos permite, o esto es lo que justamente se llama imagen del tensor de difusión. Esto es calcular el tensor de difusión. Entonces lo que sucede, como les comentaba, es que en la sustancia gris, como tenemos estructuras tan densas, la mayoría son pues las dendritas, el movimiento del agua obviamente sí sucede dentro de su estructura, pero no tiene un patrón claro que podamos decir, puesto que la estructura es muy densa. Entonces el GLIP o el perfil de desplazamiento pues va a ser una esfera redonda. En la sustancia blanca, al ser la mayoría axones, ¿verdad?, que cruzan cada uno de los voxels en un sentido, digamos, conocido, el perfil de desplazamiento sí es anisotrópico y sí me permite a mí conocer una dirección y tener esa forma del GLIP o de la esfera perfectamente conocida. Entonces, justamente por esto es que se hace la imagen de TI en el cerebro. Básicamente lo que pasa es que cuando el cerebro tiene muchas fibras o muchos axones que corren cada uno de los voxels en una dirección conocida, él puede conocer, ¿verdad? O sea, cada voxel lo que forma es una matriz de 3x3 y esa matriz de 3x3 pues tiene unos eigenvalues que nos permiten conocer la dirección y la forma de este GLIP. Entre más anisotropía haya dentro de cada voxel, este perfil o esta esfera va a tener una forma más definida de la dirección, y entre más isotropía tenga, pues esta forma va a ser más englobada y va a cubrir la mayor parte del voxel sin darnos una dirección adecuada. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nos están limitando esta difusión? Pues obviamente estamos hablando de la mielinización, es decir, del grado de mielina que tiene cada uno de estos axones, de la densidad de los axones, obviamente en la sustancia blanca, y del diámetro de los axones. Esto es muy importante, si los axones son gruesos, si los axones son delgados. Y también estamos hablando de la permeabilidad de la membrana, es decir, cuánta agua puede accesar a este sitio, y obviamente de la forma en que salen los axones del voxel, que esto es fundamental y que vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, cuando nosotros agarramos el cerebro y tenemos una imagen de difusión, entonces podemos calcular cada uno de los GLIPs dentro del cerebro. Y esto es justamente lo que tenemos aquí. Aquí, como vemos, vamos a ver dentro de la sustancia blanca que estos GLIPs sí tienen una forma
y una dirección conocida que nos permite a nosotros de cierta manera trazar un caminito, mientras que dentro del líquido cefalorraquídeo pues esta difusión es un poco más aleatoria, más gaussiana diríamos, y donde no vamos a poder ver realmente un camino claro que seguir. Ahora, la forma o la forma típica común de una secuencia de difusión pues es un pulse gradient spin echo, en donde vamos a tener dos pulsos, uno de 90 y uno de 180 y dos gradientes, ¿verdad?, para la medición. Sin embargo, lo que es aquí más importante es este delta que está aquí, que es el tiempo en que se da un gradiente y se inicia el otro. Ese tiempo es el que nos va a definir el tiempo que le estamos dando a la molécula de agua para que se mueva. Recordemos que en el esquema anterior las moléculas de agua pues se iban a mover en el tiempo en un espacio definido. Si ese tiempo es muy corto, pues nosotros vamos a ver un movimiento de la molécula muy corto, entonces no vamos a poder tal vez ver realmente cuál fue el trazo que hizo esa molécula de agua. Si ese movimiento es muy largo, tal vez vamos a ver un movimiento un poco muy aleatorio, donde no vamos a poder definir el trazo. Entonces ese tiempo es fundamental para poder definir en qué espacio vamos a permitir que esa molécula se mueva. Los modelos de representación típicos de la imagen de difusión son dos, son el mean diffusivity y el fractional anisotropy. La difusión media, pues estaríamos hablando de cuál es la media de difusión que tiene cada uno de los voxels dentro del cerebro, y vemos una imagen como esta que está acá. Y la anisotropía fraccional, pues estaríamos viendo esta imagen que está acá en colorcitos. Muchas veces la vamos a ver en blanco y negro, pero los colores ya casi les explico de dónde salen. La difusión media, pues básicamente lo que vemos es una difusión aumentada, obviamente en los espacios donde hay líquido cefalorraquídeo, porque la difusión pues permite el movimiento libre de las moléculas, mientras que en la anisotropía fraccional vamos a ver el movimiento restringido por las estructuras justamente donde tenemos anisotropía, que es dentro de la sustancia blanca. Y también podemos generar otro tipo de imágenes, como lo que es la difusión axial, que es la difusión solo en el sentido axial, en el Eigenvalue 1, la difusión radial, la difusión media, que es la más conocida, y la difusión anisotrópica, que se calcula con esta fórmula que está aquí, que nos permite ver justamente la difusión dentro de las moléculas, ¿verdad?, con anisotropía. Esto fue descrito, bueno, primero por Peter Baeser en el 94, que promueve el modelo del tensor de difusión, el grupo de Pierpaoli en el 96 y otra vez Baeser y Pierpaoli en el 96, que ya terminan generando lo que se conoce como la imagen de anisotropía fraccional. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre el DWI y el DTI? Y esto es muy importante porque yo creo que a veces en resonancia nos pasamos de siglas para nombrar las imágenes y a veces se nos hace un poco de confusión. Una imagen de DWI es una imagen que tiene un V0 y pocos V1000, por así decirlo, se adquieren en un periodo muy corto de tiempo, y lo único que nos permite obtener es una difusión media. Aquí no vamos a poder generar tractos y no vamos a poder generar una anisotropía fraccional porque tenemos muy pocas imágenes para hacer los cálculos. Mientras que una imagen de tensor de difusión sí que dura un poquito más, de 2 minutos a 20 minutos dependiendo del equipo, entonces muchas veces en la clínica las dejamos de lado para no gastar ese tiempo, ¿verdad?, dentro del resonador, porque al final pues al médico muchas veces lo que le gusta es ver la difusión media y no en realidad la anisotropía fraccional, pero sí que es muy importante poder valorar ambas imágenes justamente para valorar no solo cuál es el comportamiento de la difusión del agua dentro del cerebro, sino también cuál es el comportamiento de la anisotropía dentro de los tractos de sustancia blanca. Entonces, para que no se nos haga un poco de enredo con esto de las imágenes, voy a explicar ahora bien qué es la V0 y qué es la V1000. Una imagen típica de DWI o DTI tiene que tener al menos un V0 y varios V1000 para poder generar los cálculos. El V0 y el V1000 justamente es un cálculo que se hace de la señal que se obtiene, en donde lo más importante es lo que les mencionaba, es el tiempo que le vamos a dar a la difusión para poder observarla. Básicamente aquí lo que podemos ver es que esto se mide en segundos por milímetro al cubo, y básicamente es el que nos habla de cuánto entonces fue lo que se movió esa molécula en cada uno
de los voxels, de milímetros al cuadrado, perdón. Obviamente un B0 no va a tener ninguna difusión, por lo que se va a ver así. Y un B1000 sí que vamos a poder ver pues mayor difusión del agua en las zonas básicamente de sustancia blanca. Ahora bien, ¿cuáles son las siglas que utilizamos? Y esto a veces puede ser un poco de confusión. La técnica se llama Diffusion MRI o DMRI. En algunos papers lo vamos a poder encontrar también como DWMRI. Aquí es una I, perdón. En el caso de la adquisición, vamos a hablar de dos modelos básicos, de DTI y DWI. Lo más utilizado es DTI porque es el que nos permite obtener tractografías. Generalmente estos son imágenes que se adquieren con menos de 30 direcciones con B-miles. El DWI se adquiere en 3 direcciones con B-miles y esto solo nos deja calcular el mean diffusivity. Y hay una técnica más avanzada que algunos resonadores ya incluyen, que es la técnica Hardy, y si no hay que adaptar alguna de las secuencias a Hardy, que esto nos permite adquirir más de 30 direcciones con B-miles de más de 1000, por así decirlo, que puede incluir B1500, B2000, B3000, que nos permitiría hacer mejores estimaciones. Vamos a dejar Hardy un poquito de lado, vamos a concentrarnos más en DTI y DWI. Sin embargo, ahorita hablamos de Hardy. Y los modelos de representación, tenemos el DTI o el Diffusion Tensor Imaging, que es el que nos permite calcular el tensor sobre una imagen de difusión. Entonces, cuando hablamos de DTI, no solo estamos hablando de la adquisición, sino también estamos hablando del modelo de tensor de difusión. O sea, de agarrar una imagen de difusión y calcular cada uno de esos clips dentro de la imagen para poder hacer una tractografía. Y el Diffusion Weighted Imaging es nada más una imagen de DWI en donde la media geométrica de las imágenes de difusión se da en los ejes X, Y y Z en una dirección B1000. Es decir, es una imagen donde vamos a poder ver cuál es la difusión que se da en una sola dirección. Entonces también por eso es que el DWI no nos permite al final calcular un tensor, porque la imagen que generamos solo la vamos a poder ver en una dirección. Ahora sí, vamos a concentrarnos con Hardy. ¿Qué es lo que pasa con Hardy? Hardy nos permite hacer tractografías de este tipo. Y si ustedes lo ven, pues parece una tractografía normal y ahí tiene sus clips, pero si nos acercamos un poco, vamos a ver que cada uno de sus clips no tiene una forma de una elipse como las que vimos al inicio, sino más bien tienen una forma de una estrella. Hardy sí nos permite calcular estos patrones, ¿verdad? Que son un poco más específicos para ayudarnos a entender la dirección de cada uno de sus tractos. Pero vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los parámetros de adquisición que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de difusión? Lo primero es el tiempo de difusión, y se los he venido recordando en toda la presentación. El tiempo tiene que ser lo suficientemente largo para que las moléculas de agua choquen, por así decirlo, con la sustancia blanca y me permitan a mí reconocer esos límites relevantes para poder hacer los cálculos del tensor de difusión. La ponderación de la difusión debe ser lo suficientemente fuerte en términos de duración, separación temporal y amplitud de gradientes para que el cambio de señal que yo esté produciendo sea detectable sobre las variaciones del ruido. Son imágenes que al final no son tan anatómicas, entonces sí necesitamos que exista una buena ponderación de la difusión. Y por otro lado, el muestreo de los datos de la señal de difusión tiene que ser en tiempo y espacio lo suficientemente denso para poder reconstruir la función de orientación de la densidad. Por eso se permite o se prefiere un DTI sobre un WI y obviamente se prefiere un Hardy sobre un DTI. Y el tamaño del voxel tiene que estar en el orden de la extensión espacial de los haces de fibras colineales más pequeños. Más adelante vamos a hablar un poco más del tamaño del voxel, pero generalmente se usan voxel isotrópicos de 2x2 porque también el procesamiento de las imágenes pues es un poco más complicado. Espero que hasta acá vayamos entendiendo bien sobre el tema. Ahora bien, vamos con los colores. Los colores pues básicamente son azul, lo que vaya de inferior hacia superior, rojo, lo que vaya de izquierda a derecha, y verde, lo que vaya de anterior a posterior. Y estos colores se usan desde el 99, cuando el grupo de Pier Paoli igual propone que el modelo de los colores pues se podía utilizar para representar estos tractos o estas direcciones, ¿verdad?, de la sustancia. Entonces ellos corrigen este modelo, ¿verdad?, en donde vemos igual azul de arriba a abajo, verde, rojo de izquierda a derecha y verde de anterior a posterior,
y lo proponen como el modelo para la representación de las tractografías o de la anisotropía fraccional para conocer el modelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la tractografía determinística? La tractografía determinística básicamente lo que hace es venir y reconstruir cada uno de estas líneas y trazar una línea. Entonces, básicamente la tractografía determinística viene y empieza a buscar un patrón dentro de los voxels, ¿verdad? Que le permita a él construir una línea seguida. Lo que pasa es que muchas veces este patrón se ve interrumpido por una contaminación de algunas otras estructuras, ya sea de sustancia gris, como vemos aquí, que no sigue un patrón definido, o de líquido cefalorraquídeo, como fue en este caso, en donde el tracto ya no puede continuar. Entonces la tractografía determinística muchas veces se ve limitada por las estructuras relacionadas obviamente al cerebro, donde no solo vamos a ver sustancia blanca, sino que también vemos otras estructuras que no nos permiten reconstruir los tractos adecuadamente. La tractografía determinística pues sí que nos permite ver por dónde pasa el agua dentro de los tractos de sustancia blanca, y muchas veces se equivoca pensando que en realidad lo que estamos graficando son los tractos de sustancia blanca. Eso se propuso por primera vez por allá cerca del 91, ¿verdad? Donde esas líneas pues sí que se podían seguir a través de unos tractos, y eso fue por Peter Beiser también. Y después existe la tractografía probabilística, donde no nos concentramos tanto en trazar cada uno de los tractos y decir, bueno, este tracto existe hasta cierto threshold de confiabilidad, sino más bien que este nos muestra absolutamente todos los tractos basados en una probabilidad, en la probabilidad de la densidad de ese pathway. Si cae tantas veces, la computadora reconoce que ese tracto existe y entonces nos lo va a mostrar en más amarillo en este caso, y en cuáles otros tractos existen, pero tal vez no existe tanta información para reconstruirlos, ¿verdad? Que en este caso están más en rojo. La probabilística, por decirlo de cierta manera, nos muestra una probabilidad de que ese tracto exista, y la determinística, basada en un threshold, nos muestra el tracto y listo. Ahora bien, vamos con los software de procesamiento. Los software de procesamiento pues son varios. En este caso, bueno, esto fue una investigación que realizamos en la Universidad de Costa Rica, y básicamente nosotros utilizamos Explore DTI, que fue desarrollado en la Universidad de Utrecht. Utilizamos Merindra, que es francés, y FCL, que nos permite hacer la tractografía probabilística. SPM es otro software que es más que todo de fMRI, no tiene nada que ver con DTI, pero nos permitió hacer algunos de los ajustes que hay que hacer para generar una imagen de tractografía adecuada. Entonces, en el procesamiento hay que tener primero en cuenta algo. Cuando el equipo de resonancia magnética está adquiriendo muchas imágenes en el tiempo, ¿verdad? Seguidas en el orden de, por ejemplo, de 50, esto es un modelo de ADNI en donde ellos adquieren varias imágenes B1000 y cada cierto tiempo una imagen B0. Tal vez la pérdida de la señal no es tan importante en el tiempo. Aquí lo único que vemos es una pérdida del 0,77. Pero cuando estamos hablando de un modelo más avanzado, por ejemplo de un Hardy que tiene B0s, digo B1000, B1500, B2000 y muchos B0s, pues aquí sí que vemos que hay una pérdida de la señal que necesita un cierto ajuste. Entonces lo primero que hay que hacer en cualquier imagen de difusión justamente es hacer un ajuste de la pérdida de la señal, ¿verdad? Que en este caso es del 3%, porque cuando uno adquiere imágenes en el tiempo, pues la señal empieza a variar dentro de la resonancia magnética. Los anillos de Gibbs es un artefacto que se produce dentro de las imágenes de difusión. Es más visible dentro de las imágenes B0 que dentro de las imágenes B1000. Lo que vemos es que el espacio donde está la sustancia blanca pues no está tan bien determinado o también, digamos, tan homogéneo en la señal, por lo que tienen que corregirse esos anillos de Gibbs para que la imagen se vea un poco más lisa, por así decirlo. Esto se puede hacer con Explore DTI. En el caso de las corrientes de Eddy, bueno, las corrientes de Eddy lo que pasa es que hay fluctuaciones en las corrientes, entonces al final tenemos una imagen que parece un poco moteada, e incluso vemos algunos voxels que tienen una, por así decirlo, hiperintensidad. Entonces debemos de recorregir todas estas señales que se llaman outliers, ¿verdad? Que están fuera de la normalidad, y para tener ya un cerebro completamente corregido sin esas fluctuaciones en la señal o sin esas corrientes de Eddy. Esto también se puede hacer
en Explore DTI. Por otro lado, tenemos corrección por movimiento. Corrección por movimiento obviamente es que cuando estamos haciendo una imagen y esta imagen se adquiere en el tiempo, es muy probable que en el tiempo el paciente pues vaya a mover la cabeza levemente y esos movimientos en la cabeza no nos permiten hacer una comparación de cada una de las imágenes en el tiempo. Al final, la tractografía se hace de todas las imágenes que se adquieren. Entonces, si el paciente se mueve, es muy probable que ya la tractografía pues no nos vaya a salir tan bonita. Esa corrección tiene que hacerse tanto en rotación, traslación, como en la escala, por si hay alguna variación en el tamaño, y en la oblicuidad que tenga. Y se hace en los 3 planos coronal, sagital y axial. Esto que está aquí son los gráficos de cómo cada una de las imágenes, ¿verdad?, se va ajustando, en este caso a la primera. Entonces esta es la primera imagen y aquí vemos como cada una de las imágenes tiene que irse ajustando a parecerse a la primera. Entonces sí que hay movimientos importantes dentro del resonador de la cabeza del paciente, ya sean por respiración o por sonido, lo que sea, el paciente sí se está moviendo. Eso también se puede hacer con Explore DTI. Y por otro lado tenemos el registro de la T1 y la imagen de difusión. Obviamente la imagen de T1 se adquiere en un momento y las imágenes de difusión se adquieren en otro momento. A pesar de ser el mismo cerebro y a pesar de ser el mismo momento, existe la probabilidad de que ambas imágenes no estén en el mismo plano, por así decirlo. Los ROIs idealmente deberían de dibujarse sobre la imagen T1, porque los ROIs que nos permiten hacer, o las regiones de interés que nos permiten hacer las tractografías, pues obviamente tienen que coincidir con la anatomía del paciente. Muchas personas usan el B0 para hacer los ROIs, sin embargo yo no lo considero apropiado porque el B0 tiene algunas transformaciones por las señales que no son realmente anatómicas, sino son fluctuaciones de la señal. Entonces es mejor utilizar la T1. Entonces lo que se puede hacer es agarrar T1, agarrar B0 y registrarlas o corregistrarlas a que ambas coincidan, anatomía con señal de difusión, y así esto nos permite pues obtener o calcular los ROIs, los regiones de interés, adecuadamente. Ahora bien, algo que hay que tener claro es que ninguno de estos métodos es capaz de reconstruir las fibras, y esto yo creo que ya lo había mencionado anteriormente. Porque lo que hacen en realidad estos métodos es calcular las trayectorias o caminos por donde pueda que existan una gran cantidad de fibras que corren en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no necesariamente vamos a ver realmente dónde está una fibra, sino lo que estamos viendo es dónde hay un montón de fibras, porque dentro de cada voxel existen una gran cantidad de fibras de sustancia blanca por donde está pasando el agua constantemente, por así decirlo, y por donde vamos a poder reconstruir una fibra. Pero no necesariamente un pelito de la reconstrucción que estemos haciendo es una fibra o un tracto de sustancia blanca. Es nada más un camino por donde está pasando el agua. Y eso a veces hay que tenerlo muy claro cuando estamos viendo imágenes del tensor de difusión o imágenes de tractografía. Vamos a poner unos ejemplos prácticos para que vean los problemas que existen al tener o al hacer una tractografía. Por ejemplo, el cuerpo calloso es el favorito de las personas que hacen este tipo de segmentaciones porque es muy fácil de dibujar, anatómicamente se encuentra muy fácil, ¿verdad? Entonces, como les decía, uno coge la imagen y bueno, en este caso se usó la B0 para calcular la tractografía, se puede utilizar la T1 como les mencionaba, se coloca este ROI en toda la región del cuerpo calloso y ese ROI lo que nos permite a nosotros es calcular o conocer todos los tractos completos que estén atravesando esa zona, ¿verdad? Para ver pues justamente la composición de sustancia blanca del cuerpo calloso. Entonces aquí lo que vemos son todos aquellos tractos que cruzaron en algún momento sin romperse por esa zona. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí hay diferencias en el software que uno utilice. Por ejemplo, si yo utilizo Merindria, pues el Merindria me va a hacer esto. Obviamente eso depende de los thresholds y las direcciones que yo proponga. Pero vean que, por ejemplo, Explore DTI me hace unos tractos en una zona que aquí pareciera que no existen, que son aquellos tractos que vienen del cuerpo calloso y se desvían hacia arriba. Esos tractos, pues parece ser que con la configuración que utilicemos en Merindria no nos van a salir. Y igual nótese que en Merindria, pues el grosor o la cantidad de tractos que van hacia la médula, por así decirlo, hacia el tronco cerebral, pues no parecen estar igual a como aparecen en Explore DTI. Entonces, al final, la tractografía es un proceso que no solo depende de la persona y de cómo se coloque
el ROI en esa zona, sino también que depende mucho del software de procesamiento que estemos utilizando y de los parámetros que estemos utilizando. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si comparamos tractografía determinística con tractografía probabilística, pues vemos exactamente el mismo problema. No estamos, digamos así, no somos capaces de poder ver algunos tractos que deberían de existir que van desde el cuerpo calloso hacia la zona superior. Y eso ya se ha reportado en otros métodos que existen, justamente porque esos tractos tienen un cambio brusco en la dirección, o sea, son tractos que vienen del sentido izquierda-derecha en el cuerpo calloso, pero en un punto su dirección cambia bruscamente y suben hacia la corteza cerebral. En ese cambio, obviamente, dependiendo de cómo estemos adquiriendo las imágenes, de las direcciones que estemos utilizando, ese cambio no somos capaces de reportarlo o de verlo en las imágenes o en las reconstrucciones porque ese cambio lo perdemos. Vamos ahora o hablar un poco acerca de los problemas que existen justamente en esta configuración del cuerpo calloso. En el cuerpo calloso, aparte de eso, vamos a poder ver que no solo que no se ven esas imágenes, ¿verdad?, que cruzan hacia arriba, sino también que hay contaminación del líquido cefalorraquídeo. Pues por supuesto, porque estamos en una zona muy cercana al líquido cefalorraquídeo o a los ventrículos, ¿verdad? Lo que pasa en este caso justamente es que algunos tractos pues que están cerca de los ventrículos se cortan. Entonces parecen que no tienen un seguimiento lineal, ¿verdad? Sino que hacia un lado se pueden visualizar y hacia el otro lado no. Por otro lado vemos cómo en esta zona de acá, ¿verdad?, esos tractos se ven eliminados y también podemos apreciar cómo los tractos que van hacia arriba también parecen que están cortados. Entonces, en el cuerpo calloso, a pesar de que es una estructura muy fácil de delimitar, pues puede que existan muchos errores. Ahora bien, en el caso del tracto corticoespinal, que también es uno de los favoritos porque es muy fácil de dibujar, el problema que existe es que hay que colocar una gran cantidad de ROIs para obtener una buena reconstrucción. Entonces, nótese aquí que aquí tenemos 4 ROIs, ¿verdad?, que nos permiten ver todo el tracto, pero también nos permiten ver otras estructuras que parece que están conectadas con el tracto, por ejemplo con el cerebelo, algunas estructuras de la zona occipital. Sin embargo, si cambiamos de procesador, por así decirlo, y utilizamos los mismos ROIs, pues vemos que tal vez esta reconstrucción no es la más deseable. Entonces, usamos los mismos ROIs, sin embargo, aquí tuvimos que incluir algunos ROIs NOTs, por ejemplo, para quitar la zona del cerebelo, y eso pues obviamente toma muchísimo tiempo. Y si comparáramos igual con la probabilística, pues vamos a ver los mismos problemas. Estamos usando los mismos ROIs en ambos y aún así, por ejemplo, existen algunas pérdidas de algunos tractos, ¿verdad?, hacia la zona o hacia la corteza. Para ir resumiendo, básicamente el problema que existe con la tractografía son las fibras que se cruzan. Las fibras que se cruzan es que cada voxel mide 2x2, pero existe una alta probabilidad de que los voxels que estén o que las fibras que estén cruzando esos voxels pues nos vayan a dar un perfil de desplazamiento isotrópico o una esfera redondita y no nos permiten hacer una reconstrucción. Y eso se puede ver porque justamente nosotros deseáramos que dentro de cada voxel exista este perfil de desplazamiento, ¿verdad?, que nos permita obviamente hacer una elipse. Sin embargo, ese no es el caso de la mayoría de los voxels que vamos a tener dentro del cerebro. Entonces, el modelo del tensor no es apropiado cuando tenemos que caracterizar configuraciones más complejas, como cuando hay múltiples fibras dentro de un voxel. Incluso pueden suceder otras características, otras situaciones donde vamos a ver que ese perfil de desplazamiento pues no es el más adecuado. Nosotros siempre desearíamos, por ejemplo, tener este glip, por así decirlo, bien anisotrópico. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay pérdida axonal, vamos a ver que el glip se nos va a engordar un poquito. Cuando hay desmielinización, por ejemplo, en enfermedades desmielinizantes, vamos a ver que este glip se nos va a engordar un poquito. Cuando tenemos axonal growth, o es decir, crecimiento axonal, es decir, hay fibras que se cruzan, pero que aparte de eso están en crecimiento algunas otras fibras,
pues también no vamos a poder ser capaces de visualizarlo, y sobre todo cuando hay edema o inflamación, en donde ese glif pues también se nos puede engordar, justamente porque el agua no va a difundir en esta zona con tanta facilidad. Hay modelos avanzados, como les mencionaba el Hardy. El Hardy pues, nos permite no solo hacer la reconstrucción de los tractos de una manera mejor, sino que el glif o la forma del glif que adquiere es mucho mejor, porque nos permite pues, ver varias direcciones, incluso nos permitiría de cierta forma ver fibras que se cruzan. Tenemos dos modelos, está el Cubal Imaging, que fue descrito por Touch en 2004, y el grupo de Martin Descottieu, que habla de la deconvolución esférica. Cualquiera de los dos modelos pues, es capaz de promover o proponer un modelo de tractografía mejor. Sin embargo, como dice Fernando Calamante, no existe actualmente un consenso general de cuál de los modelos avanzados tiene un mejor rendimiento, y difieren obviamente en la información que requieren, las demandas computacionales, la resolución angular mínima y demás características, por lo que a este momento no existe un consenso en el ámbito internacional sobre cuál de los dos modelos es el adecuado. Si volvemos a la imagen de Hardy que les enseñé antes, pues obviamente parece ser que el modelo de convolución esférica pues nos mejora de cierta manera la imagen, puesto que tenemos más información en todas las direcciones. Sin embargo, las demandas computacionales de este modelo pues, son un poco grandes. ¿Qué es lo que nos permite la deconvolución esférica? Pues justamente, por ejemplo, si comparáramos el DTI o el DTI determinístico con el probabilístico, vemos que tal vez el probabilístico es capaz de mostrarnos más tractos. Sin embargo, la deconvolución esférica sí nos puede mostrar aquellos tractos que cambian bruscamente de dirección. Por ejemplo, los tractos del tracto corticoespinal, ¿verdad? Que se vean hacia los lados hacia la corteza. Estos tractos, vean que en el DTI determinístico no lo vamos a poder visualizar, porque estos dos siempre van a fallar en la reconstrucción de proyecciones laterales. Estos tractos no es que no existen, estos tractos es que el modelo que estamos utilizando no es capaz de reconstruirlos adecuadamente. Si comparáramos el determinístico con la deconvolución esférica, utilizando más direcciones, obviamente somos capaces de en más direcciones e incluso en las mismas direcciones de poder ver los mismos tractos laterales. Entonces parece ser que la deconvolución esférica sí que es superior, e incluso si cambiáramos o si utilizáramos las mismas direcciones y los mismos B1000, podemos observar que tal vez la diferencia entre B1000 y B3000 no es el problema, es el modelo que estamos utilizando para la reconstrucción de estos tractos. Otra de las sugerencias que se han hecho en el ámbito internacional es utilizar una máscara de los límites entre sustancia gris y sustancia blanca, lo mismo que se utiliza por ejemplo en perfusión y que llamaríamos volumen parcial, que esto lo que nos permitiría es definirle a la tractografía hasta dónde llega la sustancia blanca para que él no reconstruya tractos más allá de esta zona. Sin embargo, este modelo aún está en discusión y es bastante reciente su propuesta. Ahora bien, algo que hay que tener súper claro es que las imágenes que adquirimos utilizando difusión siempre están en una escala milimétrica, mientras que las características en las que estamos interesados, como anisotropía, tamaño celular, diámetro de las acciones, están en micrómetros. Sí es cierto que la imagen nos permite a nosotros ver microestructura, ¿verdad? En el campo de los micrómetros, justamente porque el tiempo o el espacio en el que se mueve esta agua son micrómetros, ¿verdad? El tiempo que le damos al agua para difundir es un espacio muy pequeño, y es justamente esto lo que estamos visualizando, ¿verdad? El movimiento del agua en estos espacios pequeños. Lo que pasa es que cada voxel puede contener cientos de miles de acciones. Entonces, de cierta manera, pues ha existido la idea de que qué pasa si nosotros entonces hacemos los voxels más pequeños y vamos a poder ver estructuras más pequeñas. Obviamente que hacer los voxels más pequeños es todo un reto, pero sí que existe la idea y sí que existen algunas investigaciones al respecto. Por ejemplo, esta que está acá, ellos hicieron un voxel muchísimo más pequeño, lograron ver cuáles eran los tractos que cruzaban la sustancia blanca. Sin embargo, parece ser que esta no es la respuesta, justamente porque, como ustedes pueden ver acá, los tractos cada vez se ven más desordenados, y entonces nos costaría un poco más, obviamente, graficar esto, además que las demandas computacionales son todavía mayores. Parece ser que entonces la solución no está en voxels más pequeños, sino en seguir haciendo reconstrucciones.
Por otro lado, algo que quería compartirles es que el modelo del tensor muchas veces se ha utilizado para mapear conexiones estructurales. Sin embargo, el modelo del tensor es inadecuado para mapear conexiones estructurales porque justamente en veces falla en establecer esas conexiones que existen. A futuro, parece ser que una de las soluciones es utilizar la realidad virtual, y esto ya lo está haciendo un grupo para hacer justamente las reconstrucciones tractográficas. Ellos cogieron a un grupo de neuroanatomistas, le colocaron unos lentes de virtualidad, de realidad virtual, y empezaron a hacer esas reconstrucciones, ¿verdad?, en un espacio en común, y obviamente lograron buenos resultados. Obviamente las reconstrucciones tractográficas requieren todavía de mucha segmentación, de mucha mano, digamos, y de mucha experiencia, y por eso siguen siendo usuario dependientes. Para terminar, este es el laboratorio que nosotros tenemos en la Universidad de Costa Rica. Se llama LaViProIn, Laboratorio de Visualización y Procesamiento de Imágenes Médicas. Muchas de las imágenes que vieron en esta presentación pues fueron generadas en el laboratorio, y si algún día tienen la posibilidad de venir por Costa Rica, estaré encantado de recibirlos en el laboratorio. Le agradezco pues a Gustavo Vega, al profesor Alexander Limans, a María José Castro y a Enrique Granados, que participaron en la investigación y en algunas de las imágenes que presenté. Y por supuesto al Provid Lab de la Universidad de Utrecht, al Peter Salen de la Universidad de Alberta, al CELINEC de Argentina, donde Enrique y María José estuvieron algún tiempo participando, y por supuesto a la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante por haber organizado este congreso y por dejarme presentar mi trabajo. Aquí les dejo mi contacto por si desean o tienen alguna duda, y esperamos vernos próximamente en algún otro congreso. Muchas gracias.